versículos. Segunda de Pedro. No hay más, en la Biblia no hay más textos que mencionen esa palabra de verdad presente, sino solamente eso. Y notemos que Pedro dice que él no dejará de recordaros siempre estas cosas, aunque la gente las sepa y estén confirmados. La idea de la verdad presente es confirmar al pueblo, confirmar. Posiblemente muchos de ustedes han escuchado o han leído, déjenme ver si consigo la cita, la tenía por aquí cerca, una cita del Espíritu Profecía, donde la hermana White dice lo siguiente, estaba hablando con una persona y ella le estaban hablando de diferentes temas. Y entonces ella dice que en la Biblia hay muchas verdades que Dios ha dejado para su pueblo. La estoy parafraseando un poco porque no encuentro si se me ha desaparecido, pero ok. Ella dice, en la Biblia hay muchas verdades que Dios tiene para su gente, para su pueblo, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Entonces, vemos que al igual que Pedro, la hermana White también estuvo de acuerdo, podemos decirlo así, en este tema de la verdad presente y que es el mensaje que el pueblo necesita. Entonces, hablemos un poco acerca de este tema, acerca de la verdad presente. Ustedes saben que la Biblia se entiende que Dios siempre tiene una verdad válida para todos los tiempos, pero algunas verdades, por ejemplo, ustedes recuerdan el mensaje de Noé. Noé no comenzó a dar cursos de familia, no comenzó a dar cursos de niños o de la mente o de las emociones o cosas por el estilo, porque no era ese el mensaje, aunque pudo haber Noé predicado acerca de las emociones de la gente, cómo estaban y de la familia para que no se destruyeran. Noé pudo dar muchas charlas y muchas cosas de eso. Noé no se dedicó a eso, más bien Noé se dedicó a predicar lo que también podríamos considerar como una verdad presente o una verdad que necesitaba ser escuchada por el momento en que se estaba viviendo y por lo tanto la gente necesitaba prepararse. Venía el juicio de Dios sobre la gente, sobre los seres humanos y necesitaban escuchar qué era lo que Dios iba a hacer, que era destruir el mundo con agua. Esa fue su verdad presente. Entonces, Dios, a pesar de que en la Biblia Dios tiene muchos mensajes que son importantes, la iglesia no debe descuidar el mensaje de la verdad presente. Y la misma Elena White describe esta verdad como un conjunto de enseñanzas que Dios usa para despertar y preparar a su pueblo justo antes de la venida de Jesús. O sea, que la intención oficial, podríamos decirlo así, es decir, la intención oficial de Dios con respecto a la verdad presente es para despertar al pueblo. ¿Ok? Cuando el pueblo no se le predica la verdad que se necesita en ese momento, dice el libro de Salmos que sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, la verdad presente debe ser dada a la iglesia con tal de que la iglesia se despierte a su realidad, de que estamos viviendo los tiempos finales y que por lo tanto debe despertar a su vida espiritual, debe prepararse. Entonces, ella insiste, insiste en que no basta con saber, con conocer las verdades, sino que los creyentes deben vivirla con urgencia, dejando el pecado, madurando espiritualmente, dejando de ser mundanos, viviendo una vida casta delante de Dios y avanzando, como mencionábamos el tema anterior, en lo que tiene que ver con la santidad para llegar a la madurez espiritual. Entonces, la idea de la verdad presente es que el pueblo se despierte a su realidad
y comience a buscar más a Dios. Entonces, ¿cuáles son esas verdades que podemos llamar verdades presentes para nuestros días? Eso es una discusión que existe hoy día en nuestra iglesia de qué sí es y qué no es verdad presente. Lo primero que hay que entender es que todo lo que hay en la palabra de Dios es verdad. Eso es lo primero que hay que entender. Todo es verdad. Pero lo que nosotros llamamos como verdad presente es lo que levanta el ánimo de la iglesia. O sea, el hecho de que, por ejemplo, en la Biblia usted pueda encontrar la verdad acerca de las emociones humanas y de cómo controlarlas, pero ese tipo de verdad no va a ayudar necesariamente a la persona a prepararse, sino a administrar sus emociones. No sé si me doy a entender. La idea de la verdad presente es llevar a la gente a Cristo, a ser más espirituales, más cristianos. Entonces, a pesar de que todas las verdades son verdad y son buenas, se necesita llevar la verdad a la iglesia, la verdad presente. Entonces, en los escritos de Elena de White aparecen ciertas verdades como importantes o partes del grupo de verdad presente. Y la primera y una de las más importantes que aparece en el Espíritu de Profecía tiene que ver con la obra de Cristo en el santuario celestial. Eso quiere decir que para poder entender el santuario celestial necesitamos entender el santuario terrenal. Y al entender el santuario terrenal, entonces tendremos que navegar por todo lo que involucra el santuario, y eso incluye la muerte, la vida, muerte y resurrección de Cristo, que vivió como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, y entonces su trabajo en el cielo actualmente. Entonces, el santuario, como verdad presente, es una verdad completa, no es un pedazo, no es predicar a la iglesia solamente del juicio, que muchos de los que mencionan este tema de verdad presente normalmente se enfocan en diversos temas. Por ejemplo, Apocalipsis 14, Apocalipsis 7, que tiene que ver con el Apocalipsis 14, con el mensaje de los tres ángeles, y muchos solamente se enfocan ahí como el único tema de verdad presente. Pero el santuario no fue solamente juicio. Ahí está también el sacrificio de Cristo vicario en favor de la raza humana. Por lo tanto, predicarle a la gente de que Cristo murió por ellos, resucitó y los quiere salvar es parte de la verdad presente. ¿Ok? Entonces, es parte. Y eso entonces incluye que el Señor va a hacer un juicio y que, como creemos adventistas, el séptimo día, el juicio inició en 1844, como se puede mencionar en Apocalipsis 14, respecto al mensaje de los tres ángeles. Ahora, quiero aclarar un poquito. La hermana White, hablando sobre este tema, yo estuve viendo en el libro Primeros Escritos y ella menciona que hay una verdad que está en la Biblia, pero que no es verdad presente, que nosotros no deberíamos dedicar tanto tiempo a discusiones y cosas por el estilo. Tiene que ver con los 144,000 de Apocalipsis 7, Apocalipsis 14. ¿Por qué? Porque desde el inicio de la iglesia hay grupos de personas discutiendo quién va a estar y quién no va a estar en el grupo de los 144,000. Entonces ella dice, la verdad está en la Biblia, hay que investigarla, sí, hay que profundizar en la palabra, pero no es un tema de verdad presente. Porque eso que usted hable de que usted va a hacer de los 144,000 o cosas por el estilo, no va a llevar a la gente a prepararse mejor. ¿Entiendes? Entonces, a la gente hay que explicárselo. Sí, la gente debe saber quiénes son los 144,000. La gente debe saber cuál es el trabajo de ellos, cuál va a ser el trabajo de ellos especial en el tiempo del fin, que eso lo podemos ver Apocalipsis 14, que está los versículos del 1 al 5, justamente antes del mensaje de los tres ángeles. Pero de usted comenzar a discutir con una persona, con un hermano de la iglesia, que si va a estar, que si no va a estar, que si Elena va a estar en 144,000, que si no va a estar, eso no va a llevar a nadie a ninguna mejoría espiritual.
Eso es lo que está llevando simplemente a que yo tengo la verdad y usted no, y vamos a discutir eternamente y para siempre. Eso no tiene ningún sentido. No es un asunto de discusión. Entonces ella dice, no se enfoquen tanto en ese tema porque no es verdad presente. Es verdad, pero no es presente. ¿Ok? Entonces, podemos decir también, por ejemplo, el tema de los mensajes de los tres ángeles es un tema sumamente fascinante y es profundo y sí es tomado como verdad presente en el sentido de que la iglesia necesita entender qué significa ese mensaje y qué va a significar en los días finales. Uno de los enfoques que el hermano White menciona que como adventistas debemos dedicarnos es a estudiar tanto a Daniel como Apocalipsis. En especial Daniel 7, Daniel 8, Daniel 2, Daniel 9, Apocalipsis 13, 14, 12, 13, 14, son 18, son textos claves, son capítulos claves que la iglesia necesita entender y que nosotros como adventistas lo entendemos como verdad presente. Entonces, eso es bueno que la iglesia, nosotros como hermanos, como caballeros, pudiéramos enfocarnos en estudiar, investigar, en profundizar, porque mientras más clara está la verdad en la iglesia, mejor va a ser para la iglesia y más se van a preparar. Lo vuelvo a repetir, el propósito de la verdad presente es preparar al pueblo fiel, es despertar al pueblo fiel, un grupo comprometido con la verdad, con el Señor, con una vida de santidad, de alejarse de muchas cosas, de hacer muchos cambios, y que pueda mantenerse firme en medio de la crisis final y anunciar el Evangelio al mundo. Por lo tanto, hermanos, la verdad presente que el mundo necesita, la iglesia adventista la tiene, pero que en muchas ocasiones usted podrá ver que la mayoría de los predicadores se enfocan más en la parte de las emociones. Es como, podríamos decir, eh, ¿cómo diríamos? Como una nueva tendencia en la que solamente se habla de emociones, del amor, de cosas que podríamos nosotros decir que son como temas sencillos, que son como leche espiritual. Pero la verdad presente tiene más que simple leche espiritual, es un proceso de crecimiento. Entonces, la iglesia debe enfocarse en lo siguiente. Cuando una persona llega a la iglesia nueva y se bautiza, debe haber un proceso en que la persona debe crecer escalonadamente en cuanto al conocimiento de la palabra. Y eso tiene que tomarse en cuenta. Por ejemplo, tengo a Javier por ahí como director misionero, que es importante que lo tome en cuenta como director misionero de la iglesia. Cada nuevo miembro de la iglesia no se debe poner en la clase de adultos normal con el folleto de escuela sabática normal porque no va a entender y va a tardar mucho en entender. La gente cuando llega a la iglesia debe ir aumentando. Por lo tanto, la gente se le debería dar la fe de Jesús, empezar de nuevo, porque la gente la estudia pero se lo olvida, entonces désela de nuevo, de las 28 creencias y luego le pasa a profecía. Cuando usted le da esos escalones a las personas que llegan nuevo a la iglesia y llegan a profecía, ya te puede decir que una persona madura en conocimiento que puede entender y puede ya hacer, pasarlo a otros niveles de la iglesia. El asunto es, perdón, que la persona no se debe introducir directamente porque no va a entender. Y la verdad presente es una verdad que debe ser progresiva. La gente debe entender el santuario como un niño. Dice el libro de Hebreos capítulo 5, 11 al 14, que a los de leche, la leche espiritual se le da a los que todavía son bebés espirituales. Ahora, los que ya tienen tiempo en la iglesia, se les debe dar la vianda, dice Pablo, o el autor, le deben dar vianda, deben darle cosas pesadas, porque se supone que ya es un adulto, no puede haber un adulto bebiendo leche. Incluso yo escuché hace como un año atrás, estaba investigando sobre ese mismo texto de Hebreos, y hubo una pareja de esposos que aquí en Estados Unidos ellos decidieron hacer un experimento, y el esposo iba a tomar leche todos los días. Cada vez que le diera hambre, iba solamente a tomar leche, no a comer más nada. El experimento tuvieron que dejarlo porque
recibieron muchas críticas en las redes sociales y demás, porque estaba abusando. Pero realmente lo que se llegó a notar fue lo siguiente: ese señor, él solamente se tomaba la cantidad de leche que le hacía sentir que estaba lleno, pero médicamente no se estaba alimentando. Así que él, si seguía en esa ruta de ese experimento, a los cuantos meses, él iba a comenzar a sufrir de los huesos, iba a comenzar a sufrir de los riñones, del hígado, iba a sufrir del corazón, porque la leche no le va a suplir eso. La leche va a suplir solo lo que un bebé necesita. ¿Ustedes ven? Entonces, es lo mismo con la iglesia. La iglesia debe ir en crecimiento con los bebés, pero una vez son adultos, no debería estarse tomando tanta leche, sino que debería dársele vianda espiritual. Y a eso lo que la iglesia le llama verdad presente. La gente debe conocer el santuario, la gente debe conocer el mensaje pro salud, que por cierto, la hermana White dice que el mensaje pro salud es el brazo derecho de la verdad presente, del mensaje del tercer año, es el brazo derecho. Por lo tanto, el mensaje pro salud también debe ser un mensaje predicado abundantemente en la iglesia. El mensaje de la santidad y la perfección debe ser predicado en la iglesia. El santuario debe ser predicado en la iglesia. El mensaje de los tres ángeles debe ser predicado en la iglesia. Apocalipsis 13 debe ser predicado en la iglesia. Apocalipsis 18, el cuarto ángel, debe ser predicado en la iglesia, porque son mensajes que despiertan el interés espiritual de los miembros y el deseo también de investigar más, porque al encontrar o escuchar nuevos materiales, nuevas evidencias de estudio, profundización, eso hace que hermanos quieran estudiar más, quieran tener más preguntas. Entonces, la verdad presente debe ser enseñada a la iglesia, pero hermanos, con cautela, porque hay otros hermanos, he escuchado hermanos que les gusta hablar de que el mensaje de la verdad presente, que eso es lo que ellos predican, y que la iglesia de Babilonia, porque ya no predica la verdad presente. Y los que cuando se paran en un púlpito, lo que se paran es a darle pela a los hermanos de la iglesia, justamente o más abundantemente con el espíritu de profecía. Pero verdad presente es todo lo que involucra el plan de salvación, no es el mensaje de los tres ángeles. Todo lo que tenga que ver con la salvación de las almas debe ser predicado en la iglesia. Pero a los de la madurez, entonces ya debemos profundizar en temas ya más completos para que ellos sientan deseo de buscar, investigar, estudiar y orar más. Como decíamos al principio, la verdad presente es para animar la iglesia, para levantar el ánimo de la iglesia. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso es una verdad, hermano. Y la gente tiene que entenderlo. Hay muchos hermanos de la iglesia que predican sobre supuesta verdad presente, pero la hablan desde el punto de vista del ego, no desde de que Dios es, de que Jesús es el que salva. No llevan a Cristo, lo que llevan, incluso ahorita estábamos dando un estudio bíblico y una hermana preguntó, porque he escuchado personas que dicen que los adventistas nada más seguían de Elena de White y que hasta la adoran. Nosotros no adoramos a Elena de White, señores. Fue una persona que vivió y oró mucho y ayunó y Dios le habló y escribió muchas cosas, pero no, nosotros no adoramos a ellos. Pero la gente, como ha escuchado a algunas ciertas personas que solamente hablan de Elena de White, entonces lo catalogan como que nosotros adoramos a Elena de White. ¿Ven? Entonces Elena de White vino a abrirnos los ojos a la palabra de Dios. Pero si solamente predicamos de ella, entonces ya dejamos a Dios de un lado. Y acabamos de decir que Juan 14:6 dice que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, no Elena de White. Ok, entonces Elena de White, cuando usted vaya a predicar de la verdad presente, investigue primero en la palabra, profundice en la palabra de Dios lo más que usted pueda, y luego entonces vaya al espíritu de profecía y a, a, use los escritos de Elena de White como base, como ayuda, ¿ok? En lo que usted está diciendo. Pero primero, incluso la hermana White menciona que debe usted investigar por usted mismo. Ok, entonces primero vaya a la Biblia, primero
profundice en la Biblia. Si es necesario, busque un diccionario bíblico. Hay diccionarios del idioma hebreo y griego y arameo también, le aparece. Hay comentadores. Tome a Elena White como si fuera una comentadora del texto bíblico y fundamente lo que usted dice, la investigación que usted hizo. No solamente vaya a Elena White y a partir de Elena White entonces investigue todo lo otro. Al revés. Primero la Biblia y luego vaya al espíritu de profecía del hermana White. Jesús dijo en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es la palabra de Dios. ¿Sabe? Es la palabra de Dios, por lo tanto, debemos llevar a la iglesia, y eso debe pasar con la verdad presente, debemos llevar a la iglesia a la palabra de Dios. En Juan 17:17 Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ven, entonces, la palabra de Dios es verdad, por lo tanto, se debe predicar la palabra. Ahora, lo que no debemos hacer es desequilibrarnos, que es lo que pasa por muchos lados, o unos predican de demasiado amor, o otros predican de demasiada profecía. Vamos a ser equilibrados. Y así que llevemos a la iglesia, porque la idea no es demostrar que usted es un buen estudioso de la palabra. La idea es mostrar a Cristo como el Salvador y que todo miembro de la iglesia lo necesita. Y que con el estudio o la presentación de la verdad presente, usted lo está animando a que sean más investigadores. Cuando usted habla, por ejemplo, de Apocalipsis 14, 6 y 7, que es el mensaje del primer ángel, usted va a ver que el primer ángel dice que ese es el evangelio eterno y llama a temer a Dios y darle la gloria porque ya la hora de su juicio. Si usted nota, antes de llegar a la palabra juicio, primero habla de Dios, de que ese evangelio eterno, esas buenas nuevas eternas, es amar o temer a Dios y darle gloria a Él. Y entonces mostrar a la gente que va a haber un momento en que va a haber un poder gobernando el mundo, un poder político religioso que va a gobernar el mundo y que va a obligar a la gente a que lo adoren a la bestia o a ese poder. Entonces, el mensaje de los ángeles o el mensaje de los 144,000 es adoren a Dios, no adoren a la bestia, porque si adoran a la bestia, el juicio viene sobre ustedes. ¿Ven? Entonces, la gente hay que llamarlo a la atención con el mensaje de la verdad presente. La idea es llamar la atención, alcanzarlos. Y por eso Elena White dijo, hay muchas verdades en la Biblia, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita, porque es para levantar el rebaño. Y por eso dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos. Ven, la santidad es un tema sumamente recurrente en la Biblia y es sumamente importante porque es la paciencia de los santos. ¿Quiénes son esos? Los que guardan el mandamiento de Dios y tienen la fe de Jesús, pero son los santos. Entonces, hermanos queridos, grupo de caballeros de esta poderosa iglesia Manhattan Spanish, la verdad presente es la verdad que la iglesia necesita para levantar el ánimo. Salomón dijo, sin profecía el pueblo se desenfrena. Las profecías deben estar delante de los ojos de los miembros de la iglesia. Si usted ve que en su iglesia solamente hablan de no sé qué, de familia, o solamente hablan de los niños, o solamente hablan de las emociones como si fuéramos psicólogos o cosas por el estilo, entonces cuando todo usted tome la palabra, dígale al Señor que le use presentando la verdad presente, la verdad que le levanta el ánimo. Que hay mucha gente dolida, sí, hay mucha gente con sufrimiento, sí, pero Cristo es el que sana y el que salva. Lleve la gente a Cristo. ¿Ok? Entonces, el mensaje de la verdad presente tiene que ver con la salvación en Cristo, la ley de Dios, el sábado, el estado de los muertos, que es un tema sumamente importante, que ya en cierto sentido la iglesia lo ha olvidado un poco, el estado de los muertos. La gente debe saber qué pasa cuando la gente se muere, hay que explicárselo. El juicio investigador, la segunda venida, la reforma pro salud, la reforma de vida o estilo de vida cristiano saludable, no son teorías nuevas, sino grandes doctrinas bíblicas.
pero que son aplicadas de forma urgente para el tiempo del fin, así como Noé aplicó el mensaje a su propia generación. ¿Ok? Incluso estuve investigando, aunque no me aparece en español, hay alguien que ha reunido en un estudio, ha hecho un estudio buscando unas 500 citas del Espíritu de Profecía sobre la verdad presente y están mostrando que para Elena de White es un concepto de llamado a vivir, un mensaje centrado en Cristo que transforma la vida y prepara al pueblo para la venida de Jesús. ¿Ven? Eso es lo que viene con el mensaje, con la verdad, la verdad presente. Es un mensaje centrado en Cristo, que transforma la vida y prepara al pueblo para la segunda venida de Cristo. Ahí usted tiene que llevar entonces a su pueblo, a su iglesia, a conocer a Cristo. Y eso incluye la reforma por salud, el cuidado de la mente, las relaciones y la predicación del evangelio, la misión. ¿Ven? Eso es lo que debe pasar. Entonces, no es que sea malo que se prediquen otros temas de familia, de relaciones, de sexualidad, no les resten importancia, porque también están en la Biblia como parte de la verdad. Pero que no se permita que sea solamente eh, es sobre ese tema. No es solamente de amor, pero tampoco se vayan al extremo de que solo se predica la profecía, porque si la iglesia no predica profecía, ya está en pecado, ya Babilonia, como han saltado muchas cosas. No. Vamos a, a, a cuidar la iglesia y a ser equilibrados. La cita dice, son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Entonces, cuando Elena de White habló de esto en 1849, más o menos por ahí, 49, 50, 1800, y que se intensificó para los años 1800, 1888, por ahí, después del gran chasco, 1844, ustedes recuerdan que la iglesia creía que la puerta se había cerrado, y sí, incluso se llamó ese grupo el grupo de la puerta cerrada, porque ellos predicaban solamente para los adventistas del séptimo día, porque ya se había cerrado la puerta en 1844. Fue más adelante que se le explica, perdón, después de la visión de Iron Epson, se le explica que Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, en el santuario celestial, que Cristo comienza una obra de juicio y que entonces ese mensaje debe ser predicado en todo el mundo y es ahí donde la iglesia se abre a predicarle a todos. Todavía hoy en día hay grupos que, lo podemos llamar disidentes de la iglesia, han salido de la iglesia y que solo le predican a adventistas. Ellos se dedican solamente a predicar a adventistas porque supuestamente ellos entienden que ellos tienen la verdad y que tienen que santificar a la iglesia adventista, pero no se atreven a dar un estudio bíblico. Pero entonces, ¿cómo la gente que está afuera va a conocer el amor de Dios y que Jesús lo viene a salvar si no se le predica? Entonces, esa experiencia de 1844 llevó a la iglesia a entender la obra de Cristo en el lugar santísimo y el juicio. Entonces, ese tema del lugar santísimo y el juicio es una parte importante de las creencias de la iglesia y debe ser predicado. El sábado, como la base de Apocalipsis 14, 6 y 7, donde el ángel manda a la gente a adorar a Dios, al Creador, y tiene que ver directamente con el sábado y con los mandamientos de Dios. Entonces la ley de Dios debe ser mostrada a todo el mundo. Se le debe enseñar. El santuario, muy importante, se le debe explicar. La justicia de Cristo, cómo la justicia de Cristo se me imputa y se me imparte, en el sentido de que yo no merezco ser salvo por Dios o que Dios me mire con misericordia, pero Dios no me ve a mí, sino que ve a Cristo. Y Cristo con su justicia me cubre, no en mis pecados, sino de mis pecados. Y entonces Dios ahora, cuando me va a juzgar, a quien va a juzgar es a Cristo en mí. Y eso es lo que debemos llevar a la gente, a Cristo. Que la gente viva con una vida que se parezca a Cristo, que vivan con Cristo en sus corazones. La segunda venida de Cristo es un tema sumamente importante que la gente debe entender. La iglesia debe
predicarlo más a menudo, porque este tema de la segunda venida de Cristo anima a la gente. Y hay muchas cosas que la gente no entiende o no sabe de lo que va a pasar en ese evento de la venida de Cristo, porque hace mucho que nos está explicando en muchas iglesias. Entonces, también tomemos nosotros parte en esta predicación del Evangelio. Un tema importante, el espiritismo, hermanos. El espiritismo debe ser presentado a la iglesia. Satanás, dice evento de los últimos días, Satanás va a utilizar como su último gran engaño, tiene que ver con el espiritismo, donde los muertos se le aparecerán a la gente para engañarlos. Pero si nosotros no le decimos, no le explicamos el estado de los muertos, la gente no lo va a entender y por lo tanto serán engañados. No podemos permitir que eso pase en nuestra iglesia. Entonces, debe dedicarse tiempo, hermanos, para estudiar. Ustedes son líderes aquí, casi todos de esta iglesia Manhattan Spanish. Saquen tiempo para estudiar con la iglesia. Debería haber un espacio de profundización bíblica en la iglesia, donde usted se reúna con la iglesia. Como es los sábados en la tarde, que la iglesia tiene aquí, yo veo que aquí no se reúnen los viernes en muchas de las iglesias adventistas. Entonces, es bueno que de alguna manera se saque tiempo para profundizar la Biblia. Antes ya en Dominicana lo hacíamos en la despedida de sábado en la tarde. A veces también se hacen vigilia. Yo bueno, yo he escuchado que aquí hacen las vigilias temprano, el día, no lo hacen como allá, que ya hasta las 12 de la noche, media vigilia. Aquí yo veo que comienzan en la tarde y terminan en la noche, en 8, 9, 10 de la noche, pero allá es hasta las 12 de la noche. Pero también se hacen ese tipo de vigilias para estudiar, profundizar, porque la idea es que la gente quiera, los hermanos quieran estudiar, se sientan empujados a estudiar, ¿ok? Y también, hermanos queridos, la reforma en la vida, que eso incluye la salud, la mente, la conducta, que se también debe explicársela a la gente. Entonces, en conclusión, hermano, la verdad presente es un conjunto de verdades. Llaman a confiar plenamente en Cristo como el Salvador, guardar la ley, el sábado, vivir sabiendo que estamos en el tiempo del juicio, rechazar los engaños del espiritismo del enemigo, permitir que el Espíritu Santo trabaje y reforme a cada miembro de la iglesia en su estilo de vida y que cada miembro se convierta en un misionero que alcance a otro, porque esa es la misión al fin y al cabo. Y yo sé que cuando la iglesia la llevemos a estudiar mucho la Biblia, a profundizar la Biblia, la gente va a sentir el deseo de contarle a otro lo que han aprendido. ¿Ok? Entonces, en conclusión, hermanos queridos, la iglesia necesita con urgencia la verdad presente. Y vuelvo y les repito algunas para que usted la tenga pendiente. Santuario, juicio, 1844, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, las 70 semanas, de Daniel 9, 24 al 27, Daniel 7, las 4 bestias, Daniel 8, las 2 bestias, Apocalipsis capítulo 12, la batalla en el cielo, Apocalipsis 13, las 2 bestias de Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, con el mensaje de los 3 ángeles, el juicio de Dios. El mensaje final, Apocalipsis 18, puede ser también en la condenación de las rameras, Apocalipsis 16. Son temas, hermanos, que la iglesia necesita. Y ese, el de la muerte, el del engaño, del espiritismo. El mismo Pablo mencionó que va a venir un poder engañoso sobre la gente para que crean la mentira, porque son los mismos muertos que supuestamente se le van a aparecer a la gente para que crean ese engaño. Mensaje de la justificación por la fe. La gente en la iglesia debe trabajar, practicar la santidad en el Señor. Todo tiene que ver el mensaje completo. Son los pilares, esos son los pilares que deben ser predicados en la iglesia. Y entonces llevar a los miembros a que puedan ser misioneros de este mensaje. Así que yo espero que este grupo de líderes que están en este grupo de caballeros puedan decidirse predicar este mensaje de la verdad presente en la iglesia Manhattan Spanish o donde lo envíen, porque se necesita.
Hoy más que nunca estamos viendo la degradación y esa degradación moral que existe en nuestro alrededor eh, es parte de las profecías que se han estado predicando por muchos años en la iglesia. Y ustedes también que este país, el presidente Donald Trump, está dando pasos hacia el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 13, de ir quitando la barrera que separa a la religión con el Estado. Está dando pasos a un domingo para oración, luego un Shabbat para conmemorar algunas cosas de que aparecen en la Biblia que los judíos todavía creen, esas cosas. Él está poniendo leyes que no le corresponden, son leyes religiosas. Y ahí también viene con su equipo y dice que la Constitución americana no establece en ningún momento de la separación de iglesia y Estado, por tanto nadie puede mencionar ese tema. Si ustedes notan, ellos están dando pasos para llevar o crear lo que nosotros conocemos como la imagen de la bestia en Estados Unidos. Y nosotros necesitamos alertar a la iglesia. La iglesia tiene que saber lo que viene para que se prepare. Y eso es lo que venimos diciendo. La verdad presente es que la iglesia se prepare para lo que viene, que oren más, que ayunen más, que estudien más la palabra, que busquen más a Cristo, porque eso es lo que viene y debemos advertirles. Ese es el mensaje del presente, advertir a la gente lo que viene. Así que hermanos, Dios me les bendiga. Yo espero que se haya entendido sobre este tema.